Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga. Bendiciones. Gloria al nombre del Señor por estar una vez más aquí reunidos, esperando poder compartir con cada uno de ustedes allí en sus hogares. Así que estamos aquí y bueno, hoy tenemos un buen tiempo en el Señor y vamos a hablar de un tema muy importante para cada uno de nosotros. Así que eh, ahí los estamos esperando. Vamos a empezar a tiempo hoy, porque es un poco larga la explicación. Tiene muchas palabras porque es necesario que quede claro. Entonces la claridad viene por la palabra de Dios, más que por la explicación nuestra. Así que hoy tenemos un montón de versículos. Vamos a estar viendo la vida de Pedro, este, en cierto tipo de situaciones para poder refrescar ahí el interés del Señor en hablarnos en esta tarde. Así que esté atento, hoy vamos a hablar y el título de la predicación se llama Hasta la última máscara. Ya hemos venido hablando de este tema, de las caretas, de las máscaras, de lo que significa, y hoy se llama Hasta la última máscara y vamos a usar la vida del apóstol Pedro en distintas situaciones de su vida. Así podemos entender cuántas cosas a veces tenemos que sacar de nosotros que el Señor quiere para poder bendecir nuestra vida, para que podamos ser de utilidad en su reino. Amén. Así que bueno, sean bienvenidos los hermanos. Vamos a ver, a poner los mensajitos que se están agregando. Bueno, familia Mesia, Dios te bendiga. Susi, creo que está Johnny, Walter Millet. Amén. Dios los bendiga grandemente. Saludos Johnny, Dios te bendiga. Estuvimos mirando hace un rato el mensaje a través del pastor Juan Carlos Mesia, que estuvo hablando del amor de muchos se enfría, se enfriará, se ha enfriado, hablando del volver al primer amor, volver al primer amor. Y bueno, ojalá que podamos entender que realmente tenemos que vivir en el primer amor. O sea, cuando hablamos de volver al primer amor, a veces nos dice que nos hemos salido de él. Así que bueno, Dios te bendiga, Juliana y Gaby, Dios los bendiga grandemente. Mariela Peranzi Martín, Dios te bendiga, Dios los bendiga grandemente a todos los que se van agregando. Vamos a tener un buen tiempo con el Señor. Y bueno, siempre cuando hablamos del Señor y pasamos tiempo en su presencia y compartiendo su palabra, amén, siempre es buen tiempo, es un tiempo donde el Señor nos corrige, nos da esperanza, nos da alivio para nuestras aflicciones y nos enseña de cómo debemos manejarnos como cristianos. Amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios, hermanos, bendiciones para todos. Es una alegría poder compartir con ustedes y bueno, hay, digamos, muchas cosas por las cuales seguir orando. Nos hemos enterado en estos días que hay muchos hermanos de la fe que están con COVID, que están con el virus, que les ha dado positivo. Cuando termine este maná, vamos a orar por ellos. Esto realmente está afectando también a nuestros hermanos de la fe, ¿no? Al pueblo de Dios. Nadie está exento de que le pueda sobrevenir esta pandemia, ¿no? Así que hoy más que nunca necesitamos realmente fortaleza de Dios y fe, ¿no? Y confianza, ¿no? Pero también tenemos que cuidarnos, ¿no? Es un 50, como siempre decimos. Si nosotros hacemos las cosas bien, Dios va a hacer lo que tiene que hacer Él, Así que vamos a orar también por el pastor Roberto Tagliabue, que está en aislamiento con su familia porque le ha dado positivo. También por la familia del hermano Sergio también, quien a él le ha dado negativo pero a su familia positivo. Hay muchos hermanos que están pasando en este tiempo esta prueba difícil, ¿no? Por supuesto, como siempre decimos, mejor no tenerlo, ¿no? Aunque nosotros sabemos que Dios nos va a guardar y nos va a proteger, pero por supuesto que mejor no tenerlo, ¿no? Y no tener que pasar esta aflicción. Pero bueno, la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones, y esto también es parte de lo que dice esa palabra, ¿no? Que
mientras que vivamos en este mundo, ¿no? Con este cuerpo, digamos, corruptible, vamos a sufrir y vamos a pasar un montón de cosas, pero de todas ellas Dios nos va a librar y nos va a fortalecer. Así que gloria a Dios, estemos orando unos por otros, hermano. Recuérdese siempre cuando usted ora, en sus oraciones diarias y privadas, siempre de acordarse, ¿no? De sus hermanos de la fe, ¿no? Oremos unos por otros para cubrirnos, cubrir. La iglesia somos todos nosotros, y que realmente el Espíritu Santo pueda tomar control de nuestras vidas en este tiempo y pueda traer fortaleza. Necesitamos fortaleza, necesitamos gozo, necesitamos un renuevo, ¿no? Que el Señor pueda renovar nuestras fuerzas, porque a veces nuestras fuerzas flaquean, porque a veces estamos cansados, no vemos la hora que todo esto termine, porque no es solamente porque no podemos congregarnos, sino es porque cada vez que tenemos que salir tenemos que andar con cuidado, tenemos que cuidarnos de todo. Entonces eso hace que uno no esté tranquilo, no esté tranquilo. Entonces produce una inestabilidad, ¿no? y un cansancio, una presión. Entonces oremos unos por otros para que el Señor pueda renovarnos en este tiempo. Así que bueno, bendiciones, hermanos, a todos los que se están agregando, hermana Dina, hermano Tito, bendiciones para todos ustedes, todos los hermanos que se están agregando y los que se van a agregar. Así que bueno, vamos a hacer una oración. Amén. Ahí donde está, tómese estos minutitos para poder orar. Vamos a entrar en la presencia del Señor, vamos a entrar en su Espíritu, vamos a pedir que el Señor tome control de nuestras vidas para que podamos escuchar todo junto a la palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oh Dios mío, te damos toda la gloria y la honra, nos presentamos en este día aquí, Señor, nosotros de este lado y todos nuestros hermanos que están acompañándonos, Señor, desde sus hogares, Señor, con su familia. Padre, nos presentamos, Señor, cada uno de nosotros, Señor. Queremos que, antes de pedirte por algo, Señor, queremos poner nuestras vidas, Señor, en tu presencia, Señor, para que tú comiences a través de tu Espíritu Santo a examinarla, a mirar nuestros corazones, a comenzar ahí, Señor, a convencer de pecado, si ese es el caso, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Señor, queremos arrepentirnos, Señor, de toda falta, de todo pecado que hemos cometido contra ti, contra tu Espíritu Santo, Señor, contra tu santidad, Padre. Señor, nos arrepentimos, Señor, nos arrepentimos y te pedimos perdón. Te pedimos que tengas piedad y misericordia de nuestras vidas. En esta hora, Señor, que tú puedas tener misericordia, Señor, de la iglesia de Jesucristo, que puedas tener misericordia de este mundo, Padre, que está en tiniebla, para que este mundo también, Señor, en este tiempo pueda conocerte a ti, Señor, pueda ser salvo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, recibimos tu perdón en esta hora, también recibimos, Señor, a través de la sangre de Cristo, la limpieza, Señor. Lávanos, Señor, limpia nuestras vestiduras, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Pedimos que tu Espíritu Santo descienda ahora, Padre, y comience a obrar, Espíritu Santo, sobre cada una de la vida de mis hermanos. Toma control de sus mentes, sus pensamientos, sus corazones. Ahora, Padre, saca toda perturbación, saca todo cansancio, toda carga, toda lucha, Señor, toda aflicción, Señor, todo desesperanza, Padre. Comienza a ministrarnos, Señor, comienza a renovarnos, danos fuerzas del cielo, Señor. En este tiempo difícil, Padre, que la iglesia y la humanidad están pasando, Padre, te pedimos, Señor, que tomes el control, Señor. Queremos que tú nos hables en este día, Señor. Queremos ser ministrados por ti, Señor. Yo te pido que bendiga la vida de tu siervo, Señor, que va a compartir la palabra, para que esta palabra, Señor, pueda venir sobre nosotros, Señor, pueda venir, Señor, con poder sobre nuestra mente, sobre nuestro pensamiento, pueda, Señor, bajar a nuestros corazones, Señor, y pueda hacer la obra por la cual será enviada. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tú, Señor, si tienes que convencernos de pecado, lo hagas, Padre. Exhórtanos, Señor, ministranos, Señor, restáuranos, libértanos, Padre. Señor, renuévanos, todo lo que tengas que hacer, hazlo en esta hora, Padre. Necesitamos, Señor, ser alimentados por ti, Señor.
Necesitamos escuchar este maná, Señor. Señor, que todos mis hermanos, Señor, que se están agregando en este momento, puedan comenzar a compartir, Señor, este video, este mensaje, Señor, para que la palabra de Dios que permanece para siempre no vuelva vacía, Señor. Gracias, Señor, te damos gracias en esta hora. Y con la autoridad que nos da, Señor, atamos Señor, todo poder de las Padre, tinieblas, todo aquello que quiera venir en contra de nuestras vidas, en contra de la vida de nuestros hermanos, que traiga oposición, que traiga perturbación. En el nombre poderoso de Jesús lo rechazamos, lo resistimos y lo echamos fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús, fuera de nuestros hogares, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, declaramos victoria en este día, Señor, porque en ti somos más que vencedores, Señor. Aquí estamos, Padre, para poder, Señor, abrir nuestros oídos, Señor, para poder escuchar, Señor, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Señor. Queremos que tú nos hables en esta hora. Padre, quédate con nosotros, Señor, el resto de este tiempo que vamos a compartir, Señor, en este maná. Señor, ministranos y bendícenos, Señor. Bendecimos a todos nuestros hermanos, Señor. Y te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hola Claudia o Verónica, Dios las bendiga. Gloria a Dios porque se pueden conectar. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Saludo también al hermano Pastor Roberto Peset. Amén. Dios te bendiga, Roberto, Cristina, allí en Houston, Texas. Amén. Esperemos que estén bien, bendecidos por el Señor y guardados también. Amén. Bien, vamos a... hoy es un tema interesante, ¿no? Es un tema interesante porque es un tema actual de estos tiempos, donde vemos que a partir de que empezó la pandemia hasta ahora, hasta este tiempo, muchos creían una cosa. Muchos creían que en realidad esto el Señor lo iba a sacar rápido, que esto iba a pasar rápido, que esto era solamente una gripe más y que no iba a ser tan complicado y que pronto volveríamos a las reuniones y pronto volveríamos a tener otra vez el servicio en las iglesias y montones de cosas más que muchos creían de que iba a pasar de esa forma, ¿no? Y hemos visto en montones de videos personas, siervos de Dios orando, ¿no? Proclamando, decretando en contra del virus, exterminando el virus y bueno, saludos a Carmen y Alfredito, Dios te bendiga, Carmen. Y tantas cosas más que hemos escuchado y por eso es que el Señor me dio un título para esta palabra que se llama Hasta la última máscara. Hasta la última máscara. En realidad el Señor necesita sacar todas las máscaras, todas, que no quede ni una sola máscara en el pueblo de Dios, especialmente en el pueblo de Dios, porque en el mundo sabemos que el mundo actúa, ¿no es cierto? Usa máscaras, ¿no es cierto? Máscara para una cosa, máscara para la otra. Según la situación se mimetiza y puede adoptar la forma para poder zafar, pasar o estar bien o no preocupar, no molestar, ¿no? Por eso que el otro día yo hice un posteo, ¿no? De que decía que, bueno, íbamos a fundar una nueva denominación. Fue en broma, ¿no es cierto? Fue en broma, pero fue alusión a algunas cosas que estuvimos viendo en esta semana y la nueva denominación se iba a llamar CDR, ¿no? Que eran los camaleones del reino, una nueva denominación que se llamarían los camaleones del reino, porque realmente hemos visto de que en este tiempo hay muchos camaleones del reino, en nombre del reino, pero son camaleones, porque cambian de color según la ocasión y se amoldan y se mimetizan según las circunstancias que vienen pasando. Y entonces, hoy vamos a ver, lo hemos escogido a Pedro, porque Pedro es un personaje controversial, eufórico, un poco loco, salvaje, y bueno, y lo hemos escogido él, pero esta situación se da en la mayoría de los apóstoles, pero más en Pedro lo hemos buscado porque él era el que estaba a cargo de la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? Y me interesó buscarlo a él
porque al final vamos a ver una confrontación donde Pedro tiene un dilema que tiene que resolver, y entonces empecé a buscar de Pedro en cada situación del apóstol Pedro para que nos ayude a esclarecer que a veces tenemos nosotros, los cristianos, máscaras, tenemos máscaras para cada situación y a veces las usamos y no nos damos cuenta. A veces no es que usted lo hace a propósito, o Pedro lo hizo a propósito, o las personas lo hacen a propósito, la hacen por falta de conocimiento, por ignorancia, o porque no le han sido confrontados con la palabra, y tienen máscaras que las portan sin darse cuenta, y esas máscaras, ¿qué hacen? Impiden que usted sea tal como es, y entonces usted, al no ser el verdadero, el original, también eso lo que hace es menguar la bendición de Dios, porque Dios bendice a los originales, no importa cómo usted sea. No importa si usted es pelado como yo, si tiene bigote, si tiene barba, pero que usted sea como usted es, como Dios lo creó. Entonces, en este tiempo de circunstancias, como pasaba eso, había distintas situaciones que llegaban a que uno pudiera ponerse una máscara para adecuarse por temor, por desconfianza, por desconocimiento. Y todo eso lo que hace es que realmente usted no puede ser realmente como tiene que ser. Porque a veces Dios retrasa las bendiciones, necesita tratar con nosotros. Porque todavía hay máscaras que se tienen que caer. ¿Por qué el virus no se va? Puede ser de que todavía la iglesia del Señor sea una iglesia con muchas máscaras. Y el Señor necesite quitar esas máscaras. Así que vamos a tener primeramente el versículo base, que si vamos a hablar de Pedro, pero el versículo base no es de Pedro, sino es de Pablo. Para modo de introducción, después vamos a ir leyendo rápidamente, porque hay son 6 o 7 o 8 tipos de máscaras que las podemos identificar para que usted las identifique y usted diga, yo me está pasando esta situación, necesito ser libre de esto. Amén. Vamos al libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 10. Aquí vamos a tener una declaración del apóstol Pablo, y que es lo que nos da pie a poder entender el mensaje de hoy. Dios te bendiga, Lucía, de allí, de Florida, Estados Unidos. Dios te bendiga grandemente a vos y tu familia, y los siga guardando en salud e integridad allí en el país del norte. Así que vamos a usar a Pedro para ver a través de Pedro las máscaras posibles que puede tener la iglesia. Gálatas capítulo 1, vamos a leer verso 10. Dice así la bendita palabra del Señor. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Pablo: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tremendo, ¿no? Tremendo versículo de parte del Señor, que nos pueda sacudir este versículo, que nos pueda hacer entrar en razón y hacer entender lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a leer ahora, vamos a ir rápido, porque el tiempo se pasa, y vamos a ir a San Mateo 16, 21 al 23. Dice así la palabra del Señor. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amén. Amén.
podríamos decir que esta máscara es la máscara del enemigo. El espíritu del enemigo, así como en ese momento lo usó a Pedro, también usa a las personas, usa a los cristianos. El enemigo usó a Pedro para hacerlo entrar en razón a Cristo, para que no fuera allí, ¿no es cierto? A uno podía decir, qué bueno Pedro, qué buenos sentimientos lo de Pedro, no dejar que Cristo tuviera que padecer esta situación, ¿no es cierto? De que él tuviera que ser cuidado, ¿no es cierto? Y es increíble, ¿no? Pero nosotros pensamos de que Pedro por ahí estaba haciendo algo bueno. Pero él le dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Era el enemigo que estaba usando a Pedro, y era una máscara que el enemigo había puesto a Pedro para que Pedro no pudiera entender y no pudiera visualizar las cosas del reino. Eso hace que sea una máscara de ignorancia de las Escrituras, porque el enemigo ha venido a eso, para que usted ignore las Escrituras, para que usted no escudriñe las Escrituras, para que usted no entienda las Escrituras. Entonces usted se mueva con la visión natural. Acuérdese de lo que estuvimos hablando la otra vuelta, de que en este tiempo lo que más ha aflorado es la iglesia natural. La iglesia natural es la iglesia de los sensuales, de los que no tienen espíritu. Son aquellos que, como decía hoy el pastor Juan Mesia, los que son sensuales, los que causan divisiones, los que tienen montones de problemas que afectan a la iglesia verdadera de Cristo. La iglesia de los naturales. Hoy hay muchas iglesias de los naturales. ¿Por qué? Porque es lo que le interesa al mundo. Una iglesia sin compromiso, una iglesia que no le hablen de pecado, que no le hablen de arrepentimiento, sino que solamente le digan las cosas que el hombre natural quiere escuchar. Primera máscara podría ser la del enemigo y la de la ignorancia espiritual. Vamos a ir rápido a Mateo 26, 30 y 33. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Aquí encontramos, es una máscara de las emociones, la máscara de las emociones, y se podría decir que de una falsa fe, ¿no? Emocional, almática. Y Pedro, él dijo, no, todos te negarán, pero yo no te negaré. Y yo haré esto, y yo entregaré mi vida por ti. Fueron las emociones que hablaron, ¿no? El estar allí con Cristo y ver que Cristo estaba hablando eso, la emoción lo pudo a Pedro, y él habló a través del alma, no de la parte espiritual, sin entendimiento, siendo de que el Señor le estaba diciendo, él estaba hablando, le estaba hablando de lo que iba a pasar, pero él no entendía, porque la parte emocional no lo dejaba ver a él la realidad que estaba pasando. Máscara de las emociones, máscara almática. Ahora vamos a Lucas 9, 32, 33. Lucas 9. 32, sí. 32 y 33. Sí. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Amén. Amén. ¿No? Transfiguración.
él le estaba diciendo ahí, ¿no es cierto? Vemos ahí en Lucas 32-33, de cómo él estaba viendo algo que no entendía. Podríamos decir que esa es una máscara también que tiene que ver con el desconocimiento espiritual. Él no entendía la situación de lo que estaba pasando allí, y él enseguida hizo lo que haríamos todos: hagamos una enramada aquí y quedémonos. Y ese no era el propósito de Dios. Y a veces, cuando no se entiende el propósito del reino y entramos en esa problemática de enseguida de querer hacer una enramada y quedémonos aquí, hagamos una enramada, una para ti, una para Moisés, una para Elías, no sabiendo lo que decía. O sea, Pedro no tenía conocimiento, era una máscara de desconocimiento, desconocimiento de las cosas espirituales. Y esta máscara muchas personas la tienen, es la máscara de la ignorancia, la máscara del desconocimiento. Y nosotros tenemos que entender que todo ese tipo de máscara en algún momento nosotros la hemos portado y hemos sido por ahí de estorbo para las cosas del Señor, así como estaba haciendo Pedro, que tenía él velado todavía los ojos y él tenía sobre sí todavía una máscara de desconocimiento. Vemos de que Pedro emocionalmente, la otra de las emociones, le promete a Jesús y le dice: no, pero yo no haré yo daré mi vida por ti. Yo daré mi vida por ti. Y vemos ahora en la próxima máscara, ¿no es cierto? En la próxima máscara, que es San Lucas 22, 54 al 62. Al 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Tremendo, ¿no? Amén. Esto podríamos decir que es la máscara del temor. La máscara del temor al qué dirán, del temor a qué pasará en el mundo cuando yo hable o si yo acepto. ¿Qué me hará el mundo a mí? Y esa es la máscara que tenía Pedro en ese momento, que muchos creyentes tienen, ¿no? Tienen el temor al qué dirán, el temor al mundo, el temor a lo que las autoridades puedan decir de nosotros cuando nosotros hablamos de Cristo, cuando nosotros hablamos. Es el temor a los riesgos, del mundo, el temor a quedarnos sin trabajo, el temor a que nos puedan decir algo que nos pueda enfrentar a situaciones difíciles. Es una máscara del temor al mundo. Esta máscara lo que hace es hacernos retraer a nosotros de la verdad, hacernos retraer de poder hablar de Cristo, porque tenemos temor a que puedan decir, lo que puedan opinar, lo que va a decir nuestra familia, lo que van a decir nuestros hermanos. Ese es un temor y eso es una máscara que el diablo también usa en muchos de los cristianos. Esta es una máscara de temor y es una máscara que la usa diariamente. Cuando tenemos la oportunidad de presentar a Cristo, cuando tenemos la oportunidad de hablar del reino, muchas veces callamos. Callamos por temor al que dirán, por temor que nos tilden de locos o de fanáticos, o que nos tilden de que somos espirituales. Entonces esa es una máscara de temor que Pedro también la usó, porque Pedro, cuando Jesús le dijo las emociones de él lo hicieron decir que él iba a dar la vida por él, pero cuando ni siquiera lo habían acusado de algo, sino que le decían: anda con él también, él enseguida se excusó y creo que también hasta debe haber hablado mal de Jesús. No, yo no lo conozco, ¿no es cierto? Y debe haber dicho cosas feas de Jesús. Qué terrible que Jesús se dé vuelta
y lo haya mirado a los ojos a Pedro. Que lo haya mirado a los ojos a Pedro. Así que cuando te enfrentes a una situación de este tipo, cuando tú tienes que testificar de quién es Cristo para tu vida, que te puedas quitar esa máscara de temor. ¿Por qué? Porque el Señor se dará vuelta y te mirará a los ojos. Y vas a tener después lo que pasó Pedro. Dice que Pedro lloró amargamente. Amargamente, ¿no? Tremendo lo que vivió Pedro en ese momento. Ahora vamos a ir a San Juan. Esta la tengo yo. Creo que esta la tengo yo. San Juan 20, del 1 al 10. Y esta podría ser también la máscara de la incredulidad. La máscara de la incredulidad. San Juan 20, del 1 al 10. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajando a mirar, vio los lienzos puestos allí y no entró. Luego Simón Pedro, dice, tras él entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar de este. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pero aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Esta podríamos decir que es la máscara de la incredulidad. A veces nosotros somos creyentes, somos cristianos y no entendemos. Dice que todavía no habían entendido la escritura porque no tenían la fe suficiente. Había en ellos incredulidad. Ellos estaban reunidos allí en un lugar teniendo temor de que podían hacer los judíos sobre ellos. Y entonces las mujeres fueron y le vinieron a avisar a Pedro. Y Pedro podía haber dicho: bueno, sí, el Señor resucitó. Sin embargo, él fue a la tumba para verificar a ver si era cierto lo que sucedía. Había incredulidad, no solamente en Pedro, sino en el corazón también de los otros discípulos. No habían entendido, por eso que el Señor le dejó allí. ¿Qué es lo que le dejó el mensaje para Pedro? ¿Se acuerdan? Dice, no puesto, dice, el sudario, dice, que estaba sobre la cabeza de Jesús. Dice, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Se acuerda qué quería decir eso? En la ceremonia de los judíos, cuando ellos comían. Que el sudario, aquel que se limpiaba la barba, aquel lo doblaban, bien, y lo dejaban. Si estaba doblado, era porque él decía, volveré. O todavía no he terminado. Y cuando el sudario quedaba, o el que se limpiaba, lo dejaban tirado así nomás, ya había terminado la obra. Y esto aquí a Pedro le sucede a él, que era necesario que pasara de eso para que él creyera. El Señor le venía anunciando todo y él había tenido poca fe y no había creído en lo que el Señor les había dicho. Muchas veces el Señor les planteó la situación que era necesario de que él padeciera, de que él tenía que morir y ser entregado. Y Pedro siempre fue el que primero lo confrontó, el que primero lo trató de convencerlo y sacarlo de lo que era la voluntad de Dios. Ahora voy a ir a San Juan, capítulo 21, del 1 al 3. Esto pasa después de que ya Jesús resucita y está con él, y está con ellos. Él los visita, está a tiempo con ellos. San Juan, capítulo 21, del 1 al 3. Dice así: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Falta de entendimiento, máscara de falta de entendimiento y falta de compromiso.
¿Por qué falta de compromiso? Falta de compromiso y de convicción. Eso es una máscara que hoy está también dentro de las iglesias. Es falta de compromiso, falta de entendimiento, falta de convicción. La falta de convicción te lleva que aún estando con Jesús, te vuelves a tus antiguas tareas. Te vuelves a tu vieja vida. Pedro dice, vamos a pescar. Voy a pescar, dice, los demás los acompañaron. A veces la falta de entendimiento y de comprensión, pero teniendo una posición de liderazgo, puede llegar a arrastrar a otros. ¿Por qué? Fíjese lo que dice. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. O sea que estando Jesús ahí, Jesús había estado con ellos y ellos sabían lo que Jesús había dicho, que era necesario que él padeciese para que se cumpliera las escrituras, para la salvación de las almas, para que este evangelio fuera anunciado a todo el mundo, para que este evangelio pudiera alcanzar a los perdidos, siendo que Pedro también iba a ser llamado a las ovejas perdidas de Israel, Pablo a los gentiles, pero este evangelio se iba a propagar y Pablo conocía, porque él estaba con Jesús, sabía todo lo que Jesús iba a hacer. Sin embargo, ¿qué dijo Pedro? Me voy a pescar. O sea que él se salió de lo que era la visión realmente, porque si vos lo tenías a Jesús ahí, yo estaría con Jesús ahí, Jesús resucitado, no esperando de que Jesús tenga que hacer un milagro de vuelta de los peces para yo convencerme realmente de que era ese el Jesús. Jesús había resucitado, pero Pedro todavía no tenía el entendimiento. Entonces podríamos decir de que era una máscara de falta de entendimiento también, falta de compromiso, de visión y de convicción. Entonces cuando no hay convicción y no hay visión clara, entonces se puede llegar a pasar esto. Me voy a pescar. Sigo con lo que estaba haciendo o me voy a otro lado. Y siendo que Jesús estaba ahí. Y no solo ocurre eso, sino que este tipo de situaciones y decisiones arrastra a otros. Arrastra a otros. Porque aquí arrastró al otro discípulo. Le dice, vamos todos contigo. Y se fueron a pescar. Nosotros conocemos la historia, que fue lo que pasó después, cuando Jesús le dice, ¿no es cierto?, que tiraran, ¿no? Le estaba dando un mensaje. ¿Se acuerdan que cuando la primera pesca milagrosa, las redes se rompían? ¿Se acuerdan que las redes se rompían? ¡Qué grandes son los peces! Pero dicen que la segunda pesca milagrosa, dice que pescaron mucha más cantidad y los pescados eran más grandes, porque el tipo de pescado que salía esa hora era diferente. Era un pescado más grande. Y las redes no se rompieron. ¿Y qué es el mensaje que el Señor está dejando? Que cuando vos haces las cosas con crecimiento y entendimiento, hay retención de fruto. Las redes no se rompen. Pero con desconocimiento de las cosas espirituales, cuando fue la primera pesca milagrosa, se rompían las redes. No hay retención de fruto, porque es necesario, porque es necesario tener entendimiento de las cosas espirituales. La máscara de la falta de compromiso. Hechos 10. Hechos 10. Capítulo 11, 15. Aquí vamos a encontrar una máscara que es muy conocida en este tiempo, y que es necesario de que también muchos se la quiten y a otros se la ayudemos a quitar. Hechos 10, del verso 11 al 15, dice así: y vio del cielo abierto, este era Pedro, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a tierra, en el cual había de todo los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda, común o inmunda, he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió no llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales le preguntaron por su casa
de Simón llegaron a puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón Pedro, ¿no? Que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo lo he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a quienes estaban los hombres, fueron enviados a Cornelio, dice, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y aquí vemos de que él tiene un encuentro con el centurión. Y Pedro, cuando ve este lienzo, cuando el Señor le muestra y le dice: no llames común, no llames inmundo lo que yo he santificado, él le estaba dando un mensaje que Pedro hasta ese momento no había entendido y que le era difícil de entender a Pedro. Y esa era una máscara del legalismo y de acepción de personas. Era una máscara que muchos hoy la tienen. Hay máscara de legalismo de personas que todavía son aún con creencias judaizantes y otros que no son judaizantes, pero tienen legalismo en su vida. Y sabe usted que una actitud de legalismo en el cristiano de hoy no es que usted no acepte a los judíos o no aceptes a los gentiles, sino que una actitud de legalismo es de que usted elija a quién le va a predicar. ¿Me entiende? Cuando usted decide a quién predicarle o no, usted pasa a ser legalista. No, a ese está mal vestido. No, ese está muy bien vestido, no necesita de Dios. No, ese es un catedrático, o ese es un doctor, es un médico, no necesita de Dios, no me va a escuchar. Eso es una actitud de legalismo, cuando usted elige a quién predicarle. El Señor aquí a Pedro le mostró el lienzo con todos los animales que los judíos no comían. Él dijo: mata y come. O sea, lo que el Señor ha santificado, nosotros no podemos decir que esto no es santificado, de que esto no es puro, de que esto es impuro, o decir esto sí y esto no. Y esta es una de las máscaras muy peligrosas dentro de las congregaciones: la acepción de personas y legalismo, y que está hoy y es necesario de ser sacada. Vamos a ir a la última máscara, que está en Gálatas. En Gálatas 2, del 11 al 14. Y después vamos a ver, a través de esta máscara, de cómo hay una reconversión de Pedro y cómo hay un cambio de actitud. Fíjense. Pero cuando Pedro vino de Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado. ¿Por qué? Por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, ¿de quién? ¿Delante de quién? Delante de todos. Delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe
y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Máscara, por eso que dice hasta la última máscara. Esta es la última máscara. Y es la máscara más difícil de sacar del cristianismo. La máscara de la hipocresía. Amén. La máscara de la hipocresía es la más difícil de sacar del cristianismo. ¿Sabe por qué? Porque todas las otras máscaras que vimos en la vida de Pedro fueron antes del advenimiento del Espíritu Santo. Increíble, ¿no? O sea que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dio 2 mensajes, 2 sermones tremendos que se convirtieron en miles de personas. Tremendo siervo de Dios, pero seguía siendo un hipócrita. Tremendo, ¿no? Tremendo, porque yo no lo estoy diciendo. Lo está diciendo la palabra. Dice, Bernabé también fue arrastrado, ¿por qué? Por la hipocresía de ellos. Hipocresía. Viene del griego. Alguien que actúa, dice, que finge ser lo que no es. Es un actor. Está fingiendo algo que no es. Y hoy en este tiempo está lleno de hipócritas. Lleno de hipócritas. ¿Y sabe cuándo es cuando salta la última máscara? Ahora le voy a explicar cuándo. ¿Usted conoce lo que es el dentrífico? Para lavarse los dientes, ¿no? O los pomos de Epoxipol. ¿Usted ha usado una vez pomo de Epoxipol? ¿O alguna pomada que viene en ese cosito de enrollar, ¿vio? Para enrollar. Bueno, vamos a usar el dentrífico. Usted usa el dentrífico, ¿no? ¿Y qué hace al último? Lo enrolla, lo enrolla, lo enrolla, lo enrolla, lo enrolla. Le va creciendo presión hasta lo último, ¿no? Y hasta que usted usa todo el pomo. Pero siempre, aún en el Epoxipol o en las pomadas, siempre queda un poco. ¿Y qué hace usted? No solamente ejerce presión, yo lo he hecho, lo he apretado de tal forma hasta con una pinza para que salga lo último. O sea que en la presión fuerte, se vacía todo el pomo. Y por eso es que es esta presión. Por eso es que Dios está presionando tanta iglesia, necesita vaciarla. Porque todavía queda la máscara de la hipocresía. Y si usted no lo ha visto, yo lo he visto. Y hay montones de ejemplos. No solo aquí, en el exterior también. Hemos visto personas correctas. Sana doctrina. Están en contra de abrir las iglesias. ¿Para qué? Para preservarlas. Yo lo escuché el discurso, un sermón tremendo. Yo dije, es mi ídolo. Excelente. Una doctrina excelente. Unos mensajes confrontativos tremendos. Estamos en contra de las aperturas de la iglesia. Porque debemos preservar, ¿qué? Las almas. Porque las almas son del Señor. Las almas importan más que el dinero. Y aún en su discurso habló en contra de aquellos que querían abrir la iglesia. Dice, estos solamente quieren el dinero porque se les cae el castillo de naipe. Pero este aquí, que la presión es tan grande, es tan poderosa la presión que está ejerciendo el Señor para ver realmente qué es lo que hay adentro. Que hoy, en este tiempo, dijo, es mejor obedecer a Dios que al hombre. ¿Cómo? Pero me diste un discurso donde decías que hay que sujetarse a las autoridades que son puestas por Dios y que hay que guardar las almas. Y al último, apareció una careta, apareció una máscara de hipocresía.
Porque la hipocresía es decir algo que no sos, fingir algo que no sos. Y claro, pero es una iglesia grande de miles de miembros y donde la iglesia se mantuvo bárbaro, pero la presión fue tanta que a lo último tuvo que claudicar. Es una lástima. Pero hay personas que parecen ser lo que no son. Hay gente que cree que es algo y no lo es. En la realidad de lo que sucede, al final, la máscara va a aparecer. Y la máscara de la hipocresía es la peor máscara de la iglesia. Porque actúa y tiene una imagen que no es la real. Mientras haya hipocresía en la iglesia, mientras haya hipocresía en los cristianos, mientras haya hipocresía en los pastores, Dios va a seguir presionando. Dios va a seguir presionando para ver realmente si todavía te queda una máscara. Dios necesita sacarte las máscaras, necesita sacarme todas las máscaras, porque si no, no me puede bendecir, porque no soy el real, no soy el auténtico, estoy escondido detrás de una apariencia, haciendo una actuación. ¿Para qué? Por temor al mundo, por desconocimiento espiritual, por incredulidad, por falta de compromiso, por legalismo, por ignorancia. Quitémonos las máscaras, hasta la última máscara. El tema del mensaje, hasta la última máscara. El Señor necesita sacar hasta la última máscara. Y lo hizo con Pedro. Primera de Pedro. Fíjense el mensaje de Pedro. El mensaje de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Y fíjense si no es realidad que Pedro sufrió esas máscaras, pero al ser confrontado por el apóstol Pablo, él cambió de postura. Mensaje de Pedro, como si fuera un descargo, podría ser. Por tanto, dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿De qué? De vuestro entendimiento. O sea que ya se le había caído la máscara de la falta de entendimiento y de conocimiento espiritual. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entendimiento del camino del Señor y entendimiento de que Él había sido usado aún por el enemigo con una máscara. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníamos estando, ¿en qué? En vuestra ignorancia. Tremendo Pedro, ¿no? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito es santo, porque yo soy santo. Y si invocaréis al Padre aquel que sin acepción, ¿de qué? ¿Qué es lo que había hecho Pedro? Legalismo. Cuando el Señor le bajó el lienzo, ¿qué hizo Pedro? Actuó con la máscara del legalismo. ¿Y qué dice aquí Pedro? Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, no conducís en qué? En temor. No conducís, dice cada uno, conducíos en temor el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo de que fuiste rescatado, ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste de vuestro Padre, dice, no con cosa corruptible, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y sigue Pedro. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Ya manifestado de antes, o sea que el entendimiento de Pedro había cambiado. Ya entendía de que él no podía haber frenado la obra del Señor, diciendo, no vayas así, Señor, que te van a matar.
y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Fíjense en los primeros versículos del capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, ¿y qué? Hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El mensaje de Pedro cambió por completo. Pero él tuvo situaciones donde se vio reflejado en él distintas máscaras que el pueblo de hoy está pasando por esa situación. Es necesario de que Dios siga trabajando con su iglesia. ¿Por qué? Porque muchos que nosotros creíamos que eran de una forma, cuando Dios siga ejerciendo presión, ¿se acuerdan cómo le contamos? Para sacar lo último del envase, la última máscara, que es la de la hipocresía, tiene que salir de la iglesia. Pero eso va a salir a través de la presión. Dios está presionando. Dios está presionando a la iglesia para que realmente se vea lo que realmente es. Que podamos entender de que en este tiempo se tienen que caer las máscaras. Se tienen que caer las máscaras que están siendo efectivas en este tiempo en la iglesia. Es necesario de que nosotros por la palabra entendamos de que hay máscaras en nuestras vidas que necesitan ser sacadas. Y la peor máscara es la máscara de la hipocresía. Lamentablemente, en el mundo de este tiempo, en la iglesia contemporánea, en la iglesia de la Odisea, está lleno de hipócritas. Hipócritas que nombran y dicen una cosa y son otra. Que tienen apariencia de piedad, pero por dentro son lobos rapaces. Que dan un mensaje que parece que fuera bueno y se jactan de la sana doctrina y que son bíblicos, pero al final claudican. Al final tienen una máscara. Por eso que el Señor está probando en este tiempo a la iglesia. ¿Usted cree que realmente esta prueba es para el mundo? No. ¿Usted cree que esto solamente se va a terminar aquí? Tampoco. Porque nosotros no sabemos ni cuándo va a terminar. Porque muchos creyeron de que si oraban y decretaban, esto se terminaba pronto y ya se fregaban las manos y decían qué autoridad y qué poder tenemos y vamos a volver a las reuniones y vamos a seguir nuestras vidas como estábamos acostumbrados. No va a pasar eso. No va a pasar eso porque nada va a ser igual. El sistema cambió la iglesia y muchas personas hoy están viendo la realidad. Muchas personas hoy están viendo de que aquellos que hablaron tanto hoy se han llamado a silencio. Y de que aquellos que dijeron nosotros no vamos a irrumpir en nada, no vamos a promocionar el espíritu del anticristo, que es de la anarquía, y vamos a sujetarnos a lo que es las ordenanzas del mundo. Vamos a sujetarnos a lo que el gobierno dice, porque Dios quiere eso. Pero al final entonces dijeron, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Es necesario de que nosotros nos reunamos. No nos pueden prohibir reunirnos. Nadie te prohíbe. Pero es a costa
de la vida de muchos. Es a costa de ir aún en contra de lo que Dios ha promulgado. No te encuentres o no te halles luchando contra Dios. No te encuentres en una situación tan difícil de la que después no puedas salir. Y tú que te has puesto en las manos de Dios para salvar almas, para ayudar a las personas, no sea cosa de que tus manos le pasen como a las manos de David. ¿Se acuerdan cuando Dios le reclamó? ¿Por qué? Porque las manos de David estaban manchadas de sangre. Estaban manchadas de sangre. Y Dios no le permitió a él edificar el templo. No sea cosa de que por ahí muchas personas que mueren sin que fuera el tiempo de morir o de partir. ¿Por qué? Por irresponsabilidad de los líderes, de los pastores, que han puesto en primer lugar su situación económica, el temor a que se le caiga todo y de no saber cómo mantener los edificios. Mira, si Dios te llamó, Él te va a respaldar. Amén. Y si tú tienes un lugar, si tienes alquilado un local y realmente Dios no te respalda, entrégalo. Porque tal vez no es la voluntad de Dios ese lugar. ¿Y qué puede pasar? Y nada puede pasar. ¿De quién es la iglesia? El Señor. La iglesia del Señor. Y si tuvieras que entregar el lugar de reunión, ¿cuál es? ¿Qué impide de que la iglesia siga marchando? Si la iglesia no es el edificio, ¿qué le impide a los pastores que tanto hablaban y que tanto oraban y que tantas manifestaciones de milagros y de prodigios? ¿Quién les impide a ellos que vayan a orar a los hospitales? ¿Qué le impide? Nadie les impide. Dice, no nos dejan reunir. Anda al hospital a orar. Nosotros queremos alabar a Dios. Y una forma de alabar a Dios es hacer la voluntad de Dios. Orar por los enfermos. Vaya y oren por los enfermos si Dios los ha llamado a eso. Pero Dios nos llamó también a no quebrantar las reglas. Dios nos llamó a nosotros a cuidar las almas que Él nos dio. ¿Cómo me podría presentar yo ante Dios? Y Dios me dice, ¿por qué desobedeciste lo que estaba haciendo? ¿Y por qué provocaste de que personas inocentes murieran por tu irresponsabilidad? ¿Y qué le vamos a decir? No, pero nosotros teníamos que obedecer a Dios. Entonces ahora has desobedecido a Dios. Hipocresía. Hipocresía. Lamentablemente en este tiempo está lleno de hipócritas dentro de lo que se llama cristianismo. Hay falsa fe, hay movimientos almáticos sin conocimiento de las Escrituras, sin conocimiento espiritual, arrebatados, locos, que se largan a hacer cualquier cosa sin que nadie los mande. Pero es nuestro deber como siervos y pastores de cuidar a las congregaciones. Es nuestro deber como siervos y pastores de ayudar a aquellos que tienen necesidad, de orar por los enfermos, de ayudarlos, de estar presentes, de llamarlos, pero no de arriesgarlos, no de hacer locuras. No de hacer locuras, porque por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, hay muchas personas que se han contagiado en este tiempo, por ser irresponsables. O usted no sabe de por qué estamos siempre parados en la fase 4 y no se va a cambiar. Es el momento de más contagio. ¿Por qué? Porque ellos tienen la idea de que en algún momento todos se van a contagiar. Entonces, ¿para qué cerrarlo? Pero es responsabilidad tuya y mía de cuidarnos y de guardarnos. ¿Por qué? Porque muchas personas, aún nosotros, corremos riesgos de morir por esta peste. Hay muchos abuelos que corren riesgo de morir por esta peste. Y somos responsables nosotros, más siendo cristianos, de ser cuidadosos en eso y de no anteponer los intereses económicos ante de los intereses de Dios sobre su pueblo. Es lamentable que a medida que se va vaciando el pomo,
a medida que se va ejerciendo presión, van a saltar muchas máscaras más todavía. Si tienes máscaras, sácatelas. ¿Por qué? Porque Dios no bendice a los hipócritas. Si yo tengo máscara, tengo que sacármelas. Muchos toman la palabra hipócrita porque dicen eso es una mala palabra. No. La raíz de la palabra griega, hipócrita, es actuar, es una actuación. Es aquel que actúa, alguien que actúa, alguien que finge ser lo que no es. Eso es hipócrita. Pasa que es una palabra que suena fuerte. Pero realmente, a veces nosotros somos hipócritas. ¿Por qué? Porque fingimos ser lo que no somos. Amén. Aparentamos ser lo que no somos. ¿Sabe qué? ¿Por qué Dios a veces no nos bendice? Porque no somos originales. Todavía tenemos máscaras. Saquémonos todas las máscaras. Amén, Señor. Para que el Señor pueda bendecir tu vida. Lo hizo con Pedro. Pedro cambió el mensaje y entendió. Pero Pedro tuvo que ser confrontado por el Espíritu Santo. No sé qué máscara podemos tener todavía. ¿Será la de la ignorancia? ¿Las emociones del alma? ¿El desconocimiento espiritual? ¿El temor al mundo? ¿La incredulidad? ¿La falta de compromiso? ¿El legalismo? ¿O la hipocresía? Tal vez tengamos todavía alguna máscara y es necesario de que hoy nos saquemos todas las máscaras. Amén. ¿Quieres que Dios te bendiga? Saca de ti la máscara que te puede quedar. ¿Quiero que Dios me bendiga? Tendré que sacar aquellas máscaras que todavía hay en mí. Porque en todos hay máscara. En Pedro había y ya el Espíritu Santo estaba. Muchas veces esas máscaras las fabricamos nosotros para poder movernos en este tiempo, para que nadie identifique realmente lo que hay en nosotros. Hay muchos que hablan, muchos que postean, muchos que escriben, pero cuando tienen la oportunidad de decirlo cara a cara, no lo dicen. No lo dicen. Prefieren seguir escondidos detrás de las máscaras. Ojalá que el Señor pueda sacar de este tiempo la verdadera iglesia sin hipocresía y con un conocimiento espiritual del reino. Que el Espíritu Santo nos pueda preparar de tal forma que para cuando nosotros volvamos al ruedo sea una iglesia fuerte, poderosa y que no necesite de máscara, que no le tenga temor al mundo, al que dirán o lo que va a pasar, que seamos llenos del conocimiento de la gloria de Dios, que podamos ser llenos de su presencia y que podamos hablar a tiempo y fuera de tiempo, que no haya legalismo y que no elijamos a quién predicarle, sino que le prediquemos a toda criatura, que no hagamos acepción de personas en todos los ámbitos de la iglesia y en nuestra vida natural, en nuestra vida que nosotros tenemos diariamente, que no elijamos a quién ayudar y a quién bendecir, sino que lo podamos hacer con todo. Quitemos realmente todas las máscaras que podamos tener. Dios se va a manifestar en los hijos verdaderos. ¿Quieres que tener en ti la manifestación de Dios? ¿Quieres que en ti haya una manifestación del Espíritu Santo poderosa que te pueda transformar y que transforme a aquellos que tú les hablas, que transforme tu alrededor, que transforme a aquellos de que tú conoces, a tu familia, que tu familia sea transformada, sea movida, sea salvada, sea llevada a salvación, y que muchos, si van a hablar de ti y te van a decir, ¡ay, viene el loco que predica! No importa, no le tengas temor al mundo. No niegues a Cristo como lo hizo Pedro por no tener conocimiento. No importa lo que el mundo pueda decir, porque este mundo, así como lo ves, va a perecer. Pero la iglesia de Cristo va a salir victoriosa. Amén. Es una iglesia victoriosa. Gloria a Dios. Cristo no pagó en la cruz del Calvario para una iglesia pobre, triste, abandonada, en depresión, sin poder ni autoridad. La autoridad viene, pero tenemos que ser legales, tenemos que ser leales, tenemos que ser dispuestos a servirles a Dios, tenemos que ser francos y verdaderos y no tener máscaras.
Amén, Señor. La autenticidad del cristiano se refleja en su mirada. Pero para que el Señor pueda verte, no tenemos que tener máscaras. Amén, Señor. Vamos a orar. Gloria a Dios. Necesitamos que las máscaras Gloria a Dios. se caigan todas. Hasta la última máscara. Hasta la última máscara. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Sí, Señor. te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Señor, porque tú eres Dios, tú eres nuestro Señor. Santo, santo. Tú eres el único digno de toda gloria, de toda honra. Gracias, Señor. Tú eres el Cristo de la gloria, aquel que padeció, Santo, santo. aquel que murió en la cruz del Calvario, aunque muchos al principio no lo entendieran. Era necesario de que tú padecieses para así darnos la victoria a nosotros. Señor, y mucho pueblo aún no ha entendido la obra de la cruz porque lo mira, Señor, con la parte humana, con los ojos naturales. Todavía no entiende el propósito de la obra de la cruz y sufre. Sufre, Señor, porque el Espíritu Santo no puede hacer la obra en ellos. Es necesario que el Espíritu Santo complete la obra. En el nombre de Jesús. Porque no quiere decir de que porque tú lo recibas la obra ha terminado. Mira, Pedro. Pedro fue investido por el Espíritu Santo en el Pentecostés, pero todavía había hipocresía en él. Es necesario de que el Espíritu Santo trabaje, pero te tienes que abrir al Espíritu Santo. Señor, en este día te rogamos, Señor, de que si hay una máscara en nosotros, Señor, renunciamos a toda máscara. Saca toda máscara de hipocresía, de legalismo. En el nombre de Jesús. Saca toda máscara de falta de compromiso, de incredulidad, de falsa fe, de temor al mundo. Saca toda máscara de desconocimiento de las cosas espirituales. Saca toda máscara, Señor, de las emociones, del alma, de la ignorancia. Saca de nuestras vidas toda máscara para que podamos ser realmente tus hijos. Santo Jesús. Santo Señor. Señor, que no necesitemos escondiendo, Señor, y que podamos reflejar en nuestra vida al Cristo de la gloria. Sí, Señor. Que aquel que vea, Señor, que nos vea a nosotros, que pueda ver a Cristo. Gracias. Pero si hay máscara en nosotros, no puede ver a Cristo. Señor, y tú no nos puedes bendecir con toda abundancia del cielo. Siempre, Señor, son a cuentagotas y decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no nos bendice? Si su palabra lo dice, porque todavía hay en nosotros cosas que sacar, hay máscaras que están puestas y Dios no puede bendecir a alguien que está actuando, a alguien que no es real, a alguien que es hipócrita. Oh Jesús. Señor, que en esta presión, Misericordia, Señor. a través de la presión, tú estás liberando a tu iglesia. A través de la presión, Señor, tu iglesia va a salir triunfante. La verdadera iglesia de Cristo. Señor, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, por cada uno de tus hijos, aquellos que tú has llamado. Señor, que puedan ser levantados en este tiempo. Señor, que puedan ser llenos de tu presencia, llenos de tu Espíritu Santo. Y así, Señor, como Pedro fue confrontado, que en este día podamos ser confrontados. Y que Pedro cambió, Señor, y su forma era distinta. Él aún dijo, anden sin hipocresía. Porque él había pasado, él había sufrido. Él tenía esa máscara, pero ya ahora no la tenía más. Sí, Señor. Señor, yo te ruego, Dios mío, por cada uno, Señor. Ahora, Dios, que tú los toques allí donde están, que sean llenos de tu presencia, que sean transformados por tu presencia, que puedan ser devueltos al original. Que no haya actuación, ninguna cosa fingida en nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, levanta tu iglesia. Levanta una iglesia poderosa. Sí, Señor. Señor, sabemos, Padre, de que el mensaje que muchos dan va a cambiar. Ayúdanos, Señor, a ser sabios e inteligentes y no escuchar, Señor, los mensajes a través del alma.
ni de las emociones. Que podamos, Señor, filtrar los mensajes a través de tu palabra. Y que sea el Espíritu Santo y el discernimiento que nos pueda llevar al entendimiento de cuál es realmente tu mensaje. Que no las palabras lindas y bonitas, adornadas, nos muestren una cosa, Señor, y al final son otra. Porque muchos van a ser engañados, dice tu palabra, aún los escogidos. Aún los escogidos. Espíritu Santo, llénanos, fortalécenos. Ahora, transforma las mentes y los corazones. En el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo tu iglesia, bendigo tu pueblo. Ahora, Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, que puedan empezar a aparecer aquellas personas originales, sin ningún tipo de máscara. Cristianos originales, nacidos del Espíritu. Nacidos del Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu presencia y por cada uno de los hermanos que han escuchado tu palabra en este día. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Oramos por las necesidades. Señor, en el nombre de Jesús seguimos orando, Señor. Por la vida de Graciela Díaz, Señor, por esa infección, amén, Padre, amén. en sus huesos. Gloria a Dios. Padre, tu mano poderosa esté tocando la vida, Señor, ahora, de Graciela, Dios. Padre. Sánala, En Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Seguimos orando por la vida de Claudio, Señor. Ahora, Dios. Para, Señor, que él complete, Señor, su sanidad, Padre. Oh, sí, Señor, sí. levántalo cada día. Dale fuerza del cielo, Padre. Renuévalo, Señor. Renueva su fuerza, Señor. Ministrale a través de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate a través, Señor, de esta enfermedad, Padre. En el nombre de Jesús, santo. Guarda la vida de ellos, Señor. Guarda la vida de toda la familia, Padre, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Seguimos orando también por la vida de la familia de Sergio, Padre. Señor, que se encuentran con COVID positivo, Señor, en esta hora, Padre. Señor, tu mano poderosa, Señor. Tú eres poderoso, Padre, para deshacer, Señor, toda, sí, Señor, enfermedad, todo aquello que ha sobrevenido, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias, ministramos Señor. Sanidad sobre esos En el nombre cuerpos, de Padre. Jesús. Trae fortaleza, Ahora, Señor, Señor. sobre toda esa familia, Padre. Trae sanidad, Señor, en este santo, momento, Señor, Padre. en el nombre de Oramos Jesús. también, Señor, por la vida de Ramón, Señor, el papá de Mariela, Señor. Señor, él tiene un cáncer de estómago, Padre. Ahora, Dios. Señor, no importa Con qué tu mano, enfermedad con tu mano. sea, pero sabemos que tú Ahora, tienes iglesia, poder ahora, para, iglesia, Señor, ahora, para iglesia. ministrar sanidad, Señor. Sana la Sí, vida de este hombre, Padre. Sécate, Liberta cáncer. ahora. Cáncer, Se seca sécate. todo tumor, todo cáncer. Sécate. Señor, en su Enviamos estómago, en sanidad su ahora. hígado, en su páncreas, Un Padre. milagro En el ahora. nombre de En el Jesús, nombre Señor, de ahora Jesús. un milagro venga sobre Ahora, esta vida, Señor, Padre. se seque La ese salvación de Dios venga sobre En él. el nombre La de fortaleza Jesús de del Nazaret. cielo sobre Ahora, toda su Dios. familia, Padre. Ahora, En el Dios. nombre de Jesús. Señor, oramos por el pastor santo. Roberto Tagliabue, Ahora, Señor, en esta Señor, hora, en el nombre quien de también se Jesús. encuentra con COVID positivo, Padre. En esta hora, Ahora, Señor, Dios, oramos sánalo. por nuestro hermano, nuestro amigo, Oh, Señor, sana para que la tu vida de Espíritu Roberto, Santo Padre. venga, Guarda Señor, su y lo familia. visite, Ahora, Padre. Dios. Visítalo en este En el momento, nombre de ahí en Jesús. esa cama, en ese lecho, Padre. En el nombre de Sánalo, Jesús. Padre. Oh, Liberta, Padre, a mi santo. hermano, Señor. Trae sanidad En el sobre nombre su de cuerpo. Jesús de Nazaret. Fortalece la familia en En este el nombre tiempo, de Jesús de Padre. Nazaret. En el nombre de Jesús, Ahora, oramos Dios. por la vida de Esther. Ahora, Dios. Para que tu fortaleza Oh, venga sobre santo, esta vida, santo, Padre, santo, sobre santo, toda su santo, familia, sobre toda su En economía, el nombre Padre. de Jesús. Tu mano poderosa esté con Ahora, ella, Padre. Dios. También oramos por la familia de Susi Bellini, Señor, Oh, quien Señor. su hija también le ha dado positivo, En el Señor. nombre de Jesús. Ahora oramos ahora. por su vida. Interviene, Sana, interviene, Padre, Señor. liberta, Guarda, Padre. guarda, protege. Levántala Ahora de esa sana, cama, Dios. Señor. Sana, Libra, Dios, Señor, en al el resto nombre de su de Jesús. familia, Padre. Libra, En el Señor, la vida de mi nombre de hermana Jesús. Susana, Ahora, Padre, Dios. para que esta enfermedad
nada no le Ahora, acontezca, Dios. Padre. En el Oh, nombre de Jesús, santo, Señor, fortaleza, santo, Señor, santo, para toda santo. esta familia. Te pedimos por la vida de Jessica, Señor, que es una joven, Oh, Señor, rimarama, que está, Señor, en el nombre de Jesús. llevando adelante un embarazo, Ahora, Padre. Dios. Señor, y ha pasado por su mente, Señor, de abortar, Padre. En el nombre de Jesús Oh, reprendemos santo, Señor. todo espíritu de muerte, Padre. Oh, todo santo, intento, Señor. Señor, En el nombre de Jesús. Señor, de matar ese bebé, Padre, abortándolo, Oh, Padre, en el santo, nombre de Señor Jesús, Señor, Jesús. cortamos Aleluya, todo plan aleluya, aleluya. sistemático, Señor, en esa vida, Padre, para que, Señor, esta joven, Señor, con el apoyo de su familia, Ahora, Dios. pueda tener ese En bebé, el nombre Señor. de Jesús. Obra con poder en esa Oh, familia. sí, Señor. Sálvalos, Padre. Ahora, Oramos Dios. por la vida de Daniel, Señor, por su conversión, por Ahora, este Dios, joven, Padre. Santo Jesús. De allí, de Laguna de los Padres, Señor. Trae la salvación, En el Señor, nombre sobre de esta vida, Jesús. sobre toda su familia, Señor. Que puedan tener un encuentro personal contigo en este tiempo, Padre. Que la luz de Cristo lo alumbre Oh, en este sí, momento. Señor. Oramos, Aleluya. Señor, por la vida de Ariel también, Señor. Por su salvación, Señor. Señor, por esa epilepsia, Padre. Fuera ahora toda epilepsia, toda convulsión de ese cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús. poderoso de Jesús, reprendemos, Señor, todo Oh, espíritu sí, de Señor. enfermedad de Ahora, los Dios, cuerpos en el y nombre los de echamos Jesús. fuera ahora de toda En el nombre enfermedad. de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, Oh, venga ahora, santo, venga santo, tu victoria santo, ahora santo, sobre santo, estas vidas, santo, Padre. santo, Trae santo. libertad, Señor. Bendice, Trae bendice una tu renovación, iglesia. restaura Bendice la ahora, iglesia, restaura, la salva, vida de los siervos, salva, Padre. Dios, ahora. Levanta la Salva vida de las los siervos, familias, Padre. salva las Señor, familias. en el nombre de Jesús, Ahora, Padre, Señor, que realmente restaura podamos tu ser iglesia. libres en este tiempo, Padre. Restaura tu iglesia. Saca ahora, Señor. Restaura tu Saca, Padre, iglesia. y En liberta, el Señor, nombre de la de vida de mis Jesús. hermanos, Padre. Sea tu Bendecimos mano de al pueblo de poder. Dios, Ahora Padre. bendecimos Trae al sanidad, pueblo. Señor. En En el nombre de Jesús, Señor. Gloria a Oh, Dios, Señor. santo, Sí, santo, Señor. santo, Sí, Señor. santo. Así es, Padre. Oh, Oramos te bendecimos, por todos Dios. los siervos, Señor, por todos los pastores Oh, que en este tiempo santo están tu nombre. pastoreando, Señor, en Fortalécelos. lugares, Señor, de pandemia, Ayúdalos. lugares, Señor, donde no hay Ayúdalos. recursos, Padre. Aleluya, Por los aleluya. misioneros también te pedimos, Padre, que tú guardes la vida de tus Oh, hijos, santo, Señor, de los santo, siervos, santo, Señor, que están, santo, santo, Señor, santo. pastoreando en este tiempo. Sabemos que es muy difícil pastorear de esta manera, Señor, pero es la única forma, Señor, que tenemos, Oh, Padre. sí, Danos sí. sabiduría, Señor, para poder pastorear a este rebaño que tú nos has dado, Señor. Danos sabiduría. Pon temor de Dios en nuestros corazones para que lo podamos hacer con responsabilidad, Señor. Señor, con cuidado, Padre, sabiendo, Señor, que el tiempo es muy corto, Padre, que tú estás a las puertas, Padre. sí, Señor. Tú vienes pronto, Señor, a buscar la iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos, Padre. Renueva nuestras vidas, Señor, con esas fuerzas que vienen del cielo, Padre. Aleluya. Trae libertad a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Oh, Señor. sí, Oh, Señor. Señor. Por En el todos los nombre de jóvenes Jesús, del barrio, sí, Señor, de mi hermana Juliana, Señor, yo te pido, En el nombre Señor, de Jesús, toca ahora, esos Señor. jóvenes, resplandece la luz de Sálvalos, Cristo, sálvalos, sálvalos, Padre, sálvalos, sálvalos. salva las almas en este tiempo, Padre. Señor, convence de pecado, Espíritu Santo, Señor, y ayúdanos, Padre, a poder predicar tu palabra en este tiempo, Oh, Señor. sí, Señor. Oh, Dios mío, que no callemos, Señor. Te Oh, bendecimos. Señor, que abramos nuestra boca, Señor, para predicar, para compartir la palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias en esta hora. Renuévanos, Señor. Trae el libertad a nombre nuestras de vidas. Jesús. Bendice la vida de nuestros hermanos, Señor. Oh, Los sí, bendecimos aquellos que desde están aquí, en Señor. necesidad, Oh, suple por toda trabajo, necesidad, Dios mío. Padre. Alcanza Suple, Señor. trabajo, Señor. Suple, tus recursos. suple alimentos, Señor, Sí, en la vida, Señor, en la vengan casa de mis ahora, hermanos Padre. ahora. Gracias, Jesús. Suple, Señor, dale Sí, trabajo, Señor, abre Sí, la Señor. ventana de los cielos, Gloria Dios a mío. Dios. Derrama, Señor, tu Gracias, abundancia Señor. sobre la casa de tus hijos, Padre. Señor, Tú eres el que haya un proveedor, plato de Señor. comida en su Tú eres el mesa, Dios mío, sustentador, que tengan Padre. el sustento diario, Señor, que tengan un techo Santo, digno y abrigo, santo, Dios mío. santo. Gracias, Oh, Señor. bendice, Señor, a tus hijos. Gracias, en el Jesús. nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu Gracias, iglesia. Señor. Gracias por tus hijos. Señor, te Santo, bendecimos santo, y te damos a ti toda la Bendito gloria, Dios. la honra y la alabanza. En el nombre de Gracias, Jesús, Señor, amén. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Aleluya. Jesús Santo. Dios los bendiga, hermanos, grandemente. Dios bendiga sus vidas. Dios los bendiga grandemente. Realmente nuestra oración es por cada uno de ustedes.
También rogamos por la vida de nuestro hermano Lucas Jaramillo, que está allí en el sur, trabajando, para que Dios lo guarde, guarde su familia aquí en la ciudad de Mar del Plata, guarde su casa, sus hijos. Señor, te rogamos por cada uno de ellos, Señor, por cada uno de los hermanos que puedan anunciar a Cristo. Dios, le damos gracias, dice el hermano Sergio Lescano, hace 2 semanas pidió oración por Marcela, que tenía un tipo de cáncer en su garganta, ya no lo tiene más. Gracias por su oración. Gracias, Señor, gloria a Dios. Dios es bueno. Funciona la oración en acuerdo, Dios hermano. es bueno. Dios está en medio nuestro. Dios tiene poder. Dios gloria hace a Dios, milagros. le damos la gloria de Él. Dios Gracias. hace milagros. Anímese, iglesia, anímese, que Dios te hace milagros, pero seamos originales. Amén. Seamos originales. Dios respalda el original y el diablo Jesús. le teme a los originales, no a las copias. Gracias, a las copias Señor. el diablo no les teme, pero si usted es original, Gracias, Señor. tiene la autoridad para echar fuera a toda peste, Señor. toda enfermedad, toda obra del diablo, Gracias, porque Jesús. usted es un verdadero hijo de Dios. Hermanos, los bendecimos, Gracias. le damos gracias por estar acompañándonos allí siempre, como todos los domingos. Señor. Realmente vemos en ustedes la fidelidad, la lealtad de acompañarnos. Saludamos Es bueno, a todos nuestros hermanos que nos han escrito desde Estados Unidos, hermana creo que Adriana, hermana, ¿cómo se llama? Lidia. Sí, no, pero de Estados Unidos. La hermana, bueno, se me fue. Ya la voy a encontrar. Ya la encontré. Por acá está. Que nos ha Lucía, la hermana Lucía de Florida. Lucía. Bueno, el Señor bendiga a su pueblo. Hay mucha gente que nos manda mensajes, pedidos de oración, así que los bendecimos, hermano. Saludamos a mi tía, también que está mirando. Amén, Mi tía Berta, Dios te Dios bendiga. grandemente. Gloria a Dios. Berta, Amén, a sierva- todos nuestros sierva del hermanos. Señor, a toda mi familia y a la familia de Cristo que son ustedes. Amén, Así que amén. un abrazo Gloria a Dios. grande. Los esperamos y el martes los a esperamos las el 19 martes, horas. si Dios quiere, para compartir un día más. Recuerde con que el domingo que viene tendremos la Santa Cena Amén, del Señor, amén. así que usted vaya preparándose si usted quiere compartir con nosotros. Va a ser una alegría poder contar con usted también en eso. Amén. Bendiciones, hermano. Amén. Los amamos en Cristo. Amén. Amén.